Muchas gracias por la invitación a este nuevo Arte Cegado. La verdad que es un privilegio poder participar y contar con los auditores y quienes están viendo esta presentación. Y hoy día les voy a hablar sobre aberraciones que aportan. Sé que es sumamente críptico lo que estoy diciendo, pero espero que al final de estos minutos de presentación esto les diga algo. ¿Qué escuchamos cuando oímos un instrumento afinado? ¿O qué vemos cuando algo nos impresiona? Acá estamos viendo una pintura del pintor norteamericano Norman Rockwell que pintó en 1956. Esta pintura se llama Descubrimiento Inesperado en Navidad. Miren la cara de entre sorpresa e incredulidad de este niño. Rockwell es un maestro de pintar la cara amable de la cotidianidad en los Estados Unidos. Y claro, la cara de este niño es que ha entrado al dormitorio de sus padres y ha visto en un cajón que está la ropa del viejito Pascuero, y para su incredulidad ha descubierto que el viejito Pascuero no existe. Un poco de esto se trata esta presentación, de ir desenmarañando cosas que nosotros a lo mejor no nos habíamos detenido a pensar. Todos podemos convenir que es ruido. De hecho, voy a poner ruido acá. El cerebro no reconoce ningún patrón, es un desorden estocástico. La palabra estocástico en simple es aleatorio y falta armonía. De hecho, les voy a poner acá. Yo creo que todos podemos convenir que eso es ruido, ¿cierto? Y de hecho, el ruido se puede descomponer en sus partes. Las personas que estudian matemática, ingeniería, pueden hacer un análisis de Fourier, que básicamente lo que hace es que en un eje nos muestra la intensidad y todas las distintas frecuencias. Y esta es una imagen del análisis de Fourier del ruido que acabamos de escuchar. Hay distintas frecuencias de amplitudes similares o de intensidad similar, y esto es desorden. Claramente no es armónico a nuestro oído. Ahora les voy a mostrar otro ruido. Esta es la nota La, pero una nota La con un ruido, pero ya no va a tener un ruido desordenado, va a tener un ruido con un patrón. De hecho, esto se puede eliminar, el ruido. Y esto es similar a las aberraciones ópticas que vemos los oftalmólogos, que también se pueden eliminar. Y ahora quiero mostrarles algo un poquito distinto. Vamos a irnos al otro extremo. En un extremo les mostré un ruido estocástico, desordenado, un ruido con un patrón, y ahora voy a ir exactamente al opuesto. ¿Qué ocurre cuando nos deshacemos completamente del ruido y nos vamos al tono más puro que se puede hacer? De hecho, la orquesta, cuando la afina el concertino, el primer violín, da un La. Los pianos se afinan con el La. De hecho, es el La de 440 Hz, es el La que puede dar un diapasón. Y este es la onda, este es como la onda que nos enseñan en el colegio, la onda mecánica, una función sinusoidal perfecta. Quiero que lo escuchen porque este es el La más perfecto. A esto debemos aspirar a que suene una orquesta. Precioso, ¿cierto? Igual que escuchar a Beethoven. Pero ese es el La perfecto, sin la más mínima aberración. Ahora les voy a poner el La 440 de un violín real. Escúchenlo. Ese sonido del La es una versión desordenada, si ustedes quieren, del tono perfecto sinusoidal. ¿Cómo sabemos que es un La en este mismo análisis de Fourier? El 440, que es lo que estoy mostrando acá, es efectivamente el sonido dominante. Es el que marca que reconozcamos que el La es el La, los 440 Hz. Sin embargo, de hecho se llama la frecuencia fundamental. Sin embargo, están todas estas otras frecuencias que no desaparecen, como en la función sinusoidal, y que de hecho son otras notas que resuenan que se llaman los armónicos. Y eso es lo que nos da este desorden, es lo que nos da en el cerebro la sensación de escuchar un violín. Y de hecho, voy a ponerles ahora un violín recreado digitalmente, y van a fijarse que es significativamente más pobre, tiene menos información, porque de hecho en estos violines recreados digitalmente, aunque está la frecuencia fundamental del La, de los 440 Hz, está truncado el resto.
y son más pobres las otras espigas de los armónicos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cerebro es capaz de reconocer un cierto desorden. Y acá ustedes pueden ver las partes del violín, ¿cierto? Del cuerpo del violín, que vibran con las distintas notas. Y miren, no son simétricos según las notas que se van tocando. La caja de resonancia que vibra en el violín es lo que nos da la sensación de reconocer el violín. Y de hecho ahora les voy a poner una trompeta real, el mismo La, fíjense ustedes acá, la frecuencia fundamental a los 440 Hz. Podemos reconocer el sonido de la trompeta y vemos que los armónicos son más altos. De hecho, está en los 440 Hz y después a los 1000 Hz hay otro sonido bastante fuerte y es lo que uno va diciendo, esto es una trompeta. Y si recreamos digitalmente una trompeta, pasa lo mismo que con el violín. No tiene la misma sensación que la trompeta real, porque está truncado y porque los armónicos son diferentes. De hecho, acá se pierde más de la mitad del espectro audible. Ahora voy a tocarles una melodía que la vamos a escuchar varias veces. Este, de hecho, es el cuarto movimiento de la primera sinfonía de Brahms, pero vamos a tocar sin la más mínima ruido. Esta es una melodía que suenan solamente los tonos puros, solamente las sinusoides perfectas. Espero que recuerden esa melodía. Y ahora le vamos a meter desorden a esto. Vamos a meterle los armónicos. Y este es exactamente lo mismo, la misma música, pero ahora solamente para piano. Y vean lo que nos genera esto. Ya, a partir, tomo unos segundos. Y ahora vamos a escuchar con la máxima complejidad, si ustedes quieren, con el máximo desorden, lo que tiene menos sinusoides limpias, lo que de verdad compuso Brahms. Y esto lo vamos a escuchar por 1 minuto y medio. Bueno, entonces ustedes pueden ver que para tener la sensación de esta sinfonía majestuosa, extraordinaria, que se comunica con lo más profundo de nuestras emociones, hay una cantidad gigantesca de información auditiva que sencillamente no la podemos tener cuando escuchamos tonos simples, solamente las ondas perfectas. Ahora nos vamos a ir a la visión. Todos podemos convenir que esta imagen del Arco de Triunfo en París es una imagen con ruido, ¿cierto?
Y de hecho, en la óptica, al ruido no le llamamos ruido, le llamamos aberraciones. Y de hecho, las aberraciones que vemos en óptica y que vemos en oftalmología en particular, no son aberraciones aleatorias, son aberraciones que tienen un patrón. Y de hecho, les tenemos nombre. Está la aberración esférica, como pueden ver acá, la imagen como debiera verse, y los distintos tipos de distorsiones que nos produce el coma o el trefoil, dependiendo de qué filtros les ponemos. En un sistema óptico ideal, la imagen de luces paralelas ingresan a un sistema óptico como el ojo o un lente y se produce un foco inverso, que es exactamente la imagen perfecta de lo que está en el mundo. Esa es supuestamente la realidad a la cual nosotros aspiramos ver. Y de hecho, hay distintos tipos de aberraciones. Por ejemplo, los lentes, el ojo no está excluido de esto, los rayos que pasan por la periferia del lente convergen antes que los rayos que pasan por el centro. Eso es parte de la óptica y se llama aberración esférica. O en la aberración cromática, en lo cual los rayos con una longitud de onda más corta, como los azules, convergen antes que los con longitud de onda más larga, como el rojo. O si la luz no viene perfectamente paralela o colimada, que es el nombre, se produce una aberración en coma, que es esta distorsión, y esto se llama el point spread function, que básicamente es cómo se ve un punto y cómo se distorsiona con esta aberración en coma. Debiéramos, cierto, que igual que en la música, queremos ver perfecto, sin la más mínima aberración. Y de hecho, en la oftalmología usamos los componentes de estas aberraciones. De hecho, así como se usa el análisis de Fourier, que también se puede usar en óptica, se puede usar en estos polinomios de Zernike, que lo que hacen básicamente es descomponer las distintas aberraciones en distintos componentes, en distintas imágenes que sumadas nos dan este frente de onda alterado. Y lo que por supuesto se busca en oftalmología, y esto es increíble porque el año 2004, miren el título de este libro, Aberration Free Refractive Surgery, cirugía refractiva libre de aberraciones, o por ejemplo, ablación de la córnea para lograr una supervisión. Es decir, nosotros íbamos a superar a la selección natural y a la evolución, íbamos a jugar a dioses incluso sobre lo que hace la naturaleza, y íbamos a superar todo lo que la naturaleza ha seleccionado, ¿cierto? A crear un ojo con supervisión, libre de todo tipo de aberraciones. Por supuesto que estamos de acuerdo que nadie quiere ver distorsionado completamente como esta aberración esférica o esta aberración en coma. Eso es un extremo. Pero la pregunta es, ¿queremos ver la sinusoides perfecta del rojo, de 700 nanómetros, o el amarillo, y tener una imagen plana como esta que está acá? ¿Es eso lo que buscamos? De hecho, hay cierta cantidad de desorden en la información que nosotros vemos. Ustedes ven que esta es una onda sinusoidal perfecta de una luz de una sola longitud de onda, verde, pero nosotros vemos luz visible que tiene distintas longitudes de onda. Y de hecho, lo que hace el análisis de Fourier es que suma todas estas distintas ondas de longitudes y va generando un pico de información que se va superponiendo. Y a eso tienen que sumarle no solamente los colores, la forma, la velocidad, el movimiento. Y de hecho nosotros evolucionamos con aberraciones ópticas. Por ejemplo, la lapa tiene hasta el día de hoy solamente una membrana fotosensible para poder saber si está en un lugar oscuro con luz o sin luz. O por ejemplo el loco, que tiene ya una copa óptica que es capaz de determinar si la luz viene en una dirección o en otra. O los nautilos, que ya tienen una cavidad llena con un lente primitivo. Los caracoles marinos, que ya tienen un lente con una córnea muy básica, y ya el calamar, que tiene un sistema óptico más parecido al nuestro. Todo esto que se produjo en los últimos 450 millones de años ha sido con grandes aberraciones ópticas, con grandes distorsiones, pero nos ha permitido a nosotros desarrollar el nivel de conocimiento y de arte que tenemos hoy día, con todas esas aberraciones ópticas. Acá lo que estamos viendo es realmente impresionante. Esta es una imagen, que es una foto de las cuevas de Chauvet. Esto está en el sureste de Francia. De hecho, es el lecho seco del río Ardèche. Y lo que vemos acá es una pintura de un Picasso o un Van Gogh de hace 30.000 años.
y vemos acá rinocerontes lanudos pintados en el interior de una cueva. Ustedes se pueden imaginar que esto fue pintado mientras había fuego adentro, con una luz fluctuante, cambiante. Además, nos demuestra y nos conecta con Homo sapiens exactamente iguales a nosotros, que fueron capaces de plasmar a este rinoceronte lanudo que ya no existe y no vive más en Europa. De hecho, les recomiendo ver un documental maravilloso de Werner Herzog del 2010 que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, donde está la historia de esta cueva, es maravillosa. Esto, no me puedo imaginar una situación de pintura con mayor número de aberraciones ópticas que lo que es pintar con fuego. O el fresco, ¿cierto?, de la Capilla Sixtina, este detalle del juicio final, ¿cierto?, de Miguel Ángel, donde acá, miren la cantidad de información visual que tenemos en tonos donde se combinan los azules, los blancos, los grises, imágenes que se superponen, ¿cierto? Esta pintura del San Antonio del chileno Claudio Bravo, que es excepcional, como él logra pintar estos pliegues, las luces, las sombras, como un verdadero Caravaggio moderno, extraordinario. Entonces, la reflexión final que quiero hacer, antes de terminar, ¿hay o no hay aberraciones que aportan? Yo les dejo la siguiente pregunta. Acá estamos viendo otro cuadro más de Norman Rockwell, el niño de la trompeta, donde nosotros podemos pensar, es evidente que nosotros no queremos ni podemos eliminar todo el ruido de la música si lo que queremos sentir es música. La pregunta que yo me hago, y esto es una pregunta abierta, ¿realmente será beneficioso eliminar todas las aberraciones ópticas con las que evolucionaron nuestros ojos y eliminar de la información visual todo el desorden que probablemente se nutre nuestro sistema nervioso? Esa es la pregunta que yo quería conversar con ustedes, plantearles y hacerles una reflexión. Muchas gracias por su atención.